vamos a abordar un tema que es bastante interesante. Fíjese usted que por primera vez en la historia, el 100% de los altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han hecho sus declaraciones patrimoniales, así lo declaró el presidente. Mire, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, todos los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y los 32 delegados federales presentaron e hicieron públicos sus datos patrimoniales y de posible conflicto de interés a través de Declaranet. Pero bueno, quiero dar unos datos que son francamente interesantes. La Secretaría de la Función Pública, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, resaltó que la administración de Vicente Fox cumplió con el 5.5% de publicidad de datos patrimoniales, la de Felipe Calderón con el 21% y la de Enrique Peña Nieto con el 0%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo trabajador de alto nivel del gobierno tiene que dar a conocer a nosotros los mexicanos qué es lo que posee, cuáles son sus pertenencias, cuántas casas tienes dado caso, si tiene automóviles y demás. Bueno, esto se sube a Declaranet, que es un sitio en internet especialmente diseñado para el caso. Entonces aquí es muy importante que en el caso de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, fíjese usted, 0%, o sea, nadie o casi nadie de ese gobierno declaró lo que poseía. Pues así habrán sido las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué sucedió ahí? En cuanto a que el que nada debe, nada teme, dice coloquialmente un dicho, ¿no? Entonces, lo interesante, lo importante de la Cuarta Transformación es que a pesar de sus asegúnes, los altos funcionarios del gobierno de López Obrador están dando a conocer lo que poseen, sus bienes materiales y demás. Y esto yo creo de verdad que es un gran avance. Podamos estar de acuerdo o no con esta Cuarta Transformación, con quien encabeza el gobierno federal, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en la opacidad. Y el hecho de que se dé a conocer ya esto es ganancia. Pero muy bien. Vamos a seguir hablando de este asunto y precisamente se encuentra Omar Patiño. Él está patrullando la capital de la República Mexicana y él le va a preguntar a usted, que se encuentra en la calle, precisamente qué opina de este tema. Omar Patiño, estás en directo. Gracias, Tony. De nueva cuenta, un saludo a todos nuestros amigos de En Directo. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a todos sus funcionarios que pues declararan su patrimonio. Y es que, ¿será bueno o será malo? Por eso ha llegado su sección favorita, que es Con Peras y Manzanas. Aquí se lo vamos a explicar y por ello regresamos con los capitalinos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Oiga, disculpe, ¿qué opina usted sobre el tema que dio la orden a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que dice que todos sus funcionarios tienen que declarar su patrimonio? ¿Será bueno o será malo? Bueno. ¿Por qué motivo? Porque así pues se sabe de dónde proviene su dinero y no haya enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿Le parece a usted favorable? Sí, favorable. Muchísimas gracias. Bueno, Tony, ese es precisamente el sentir de los capitalinos. Hay que recordar que con el presidente Vicente Fox, únicamente declaró el 5.5%. Felipe Calderón, el expresidente, el 21%. Y Enrique Peña Nieto, lamentablemente, el 0.0%. Así las cosas, con peras y manzanas, más o menos le estamos entendiendo. Tony, regreso contigo al estudio. Gracias. Gracias, Omar Patiño. Has dado en el clavo con estas cifras que habíamos mencionado también. Qué bueno que las reiteras porque a pesar de que ha habido controversia, y usted lo sabe, en torno a Olga Sánchez Cordero y a Jiménez Espriu, dos de los altos ejecutivos, de los altos mandos del gobierno de López Obrador, el periódico Reforma concretamente ha dicho que no declararon en su totalidad sus bienes. Pues bueno, ya han hecho aclaraciones al respecto y precisamente
Está en la línea telefónica la licenciada Verónica Juárez Piña. Ella es vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Cámara de Diputados. Licenciada Verónica Juárez, gracias, muchísimas gracias por atender la llamada. No, saludándote con mucho gusto y sobre todo por el poder estar en comunicación con tus radioescuchas. Y nuestros televidentes, por supuesto. Licenciada Juárez Piña, pues hay que reconocer que el 100% de los altos funcionarios de López Obrador cumplieron con su declaración. Sí, claro, a mí me parece que esta es una obligación de cualquier funcionario del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Ya en el mes de abril entrará en vigor lo que tiene que ver para que todos presentemos nuestra declaración 3 de 3, y a mí me parece fundamental que quienes estén encabezando el gobierno federal pues cumplan con esta obligación, que a mí me parece que debe ser un acto de congruencia en torno a la transparencia y sobre todo al compromiso que deben de tener todos los funcionarios públicos de presentarla. Por supuesto que hemos visto que no ha sido fácil. Vemos cómo desde que han entrado en funciones, los llamados inclusive que les tuvieron que hacer, y desde regaños porque no todos la presentaron como tenían que ser, tan así que hemos visto en estos últimos días lo referente a la omisión que se tuvo por parte de la Secretaría de Gobernación, de la omisión que también se tuvo por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero bueno, esperemos que en el ánimo de ser muy transparentes todo el mundo pueda cumplir como debe de ser. Verónica, ¿fueron omisiones, fueron descuidos? ¿Qué pasó con Olga Sánchez Cordero y con Jiménez Espriu? Pues mira, te cuesta trabajo creer que se les haya pasado. Es difícil de creer, sí. Es difícil de creer. Claro. Porque son profesionales, porque saben lo que se está presentando, y ya habían dado muestras de no querer al menos dar a conocer algunas de sus propiedades. Entonces es difícil de creer que fueron algunos errores o que se les pasó o que si un funcionario dejó de publicarla. Me parece que cada quien debe ser responsable de sus actos y que hay que tener actos de congruencia, porque en este gobierno se ha hablado de austeridad, en lo que todas y todos estamos de acuerdo. En la Cámara de Diputados, por supuesto, nosotros estuvimos, por ejemplo, a favor de que nadie gane más que el presidente. Y ahora que nos encontramos que hay funcionarios, entre ellos el jefe de la presidencia, que gana más que el presidente. Todavía hay 6 funcionarios que no están cumpliendo con esta ley, que nos han hablado, por ejemplo, también en contra de actos de corrupción. Todo lo que se ha hecho en este gobierno se ha hecho en nombre de la corrupción, pero también nos hemos encontrado como el propio gobierno cae en estos actos. Tenemos, por ejemplo, la compra de las pipas que se hicieron sin licitación, se hicieron de manera directa, violando, por supuesto, también la ley en ese sentido. Te puedo decir también lo que tiene que ver con las tarjetas que se van a entregar a quienes serán beneficiarios de distintos programas. ¿Y qué es lo que ocurre? Se los dan de manera directa también a uno de sus allegados, que tiene que ver con el Banco Azteca. Y luego, ¿qué vemos? También que muchas de las principales obras que está impulsando el gobierno no atienden al uso del suelo, no se hacen los proyectos como tienen que ser. Bueno, la corrupción está presente se presenta de distintas maneras, y me parece también que esta es una forma de contribuir a la corrupción. Y por otra parte, pues la corrupción no solamente se combate así, la corrupción también se combate, claro, terminando con la impunidad, y lo que las mexicanas y los mexicanos también queremos responsables. Lo que no hemos visto, y esperemos que esa amnistía que de repente se habla, o de ese perdón que de repente se habla, pues no vaya a trastocar a los verdaderos delincuentes en este sentido, porque en el combate contra el huachicol no conocemos todavía responsables. En el combate ahora, te pongo el asunto de las estancias infantiles, que les recortan el 50%, y ahora el presidente, sin más ni menos, dice y determina cómo se debe de entregar cuando habían sido destinados, claro, a un programa en particular, comentando que hay actos de corrupción, pero que no dan elementos que evidencien precisamente de eso. Nosotros estamos a favor de que se transparente todo, estamos a favor de combatir la corrupción,
pero no a costa de violación de derechos, por ejemplo, en este caso que están violando derechos de las madres trabajadoras, pero también de lo que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes en el asunto de estancias infantiles, y en el otro que se decida de manera libre el presidente a dónde se van los impuestos de todas y todos los mexicanos y no atendiendo la ley. Entonces me parece ahí que es necesario que hagan un acto de conciencia y más que nada de revisión de sus acciones y que sean congruentes con lo que han venido predicando. Licenciada Verónica Juárez Piña, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por atender. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, pero por lo menos hemos avanzado en algo. Pausa. Regresamos.